Muy bien. Ok, entonces vamos a iniciar con la clase. Voy a poner... A ver, no me aparece. Ah, sí, ya sé. A ver, ¿ya les aparece mi pantalla? Sí, ya se ve. Maestra, ya se ve. Sí, profesora. Sí, es que la falta de práctica. Ahí les puse, igual, ¿no? Les quiero compartir este tipo de notas, que es lo que les ponía siempre en el pizarrón. Entonces, aquí les voy a estar explicando lo de el primer método de integración, que es el de cambio de variable. Aquí se los marco. Entonces, en este método vamos a tener integrales que van a tener una parte a lo que le llamábamos función compuesta. Es esta partecita, ¿sí? Que es una función, la g, dentro de la f. Son dos funciones combinadas. Pero para que se aplique este método, la función interna, que es la función g, debe de estar su derivada, que es esta parte de aquí. Entonces, cuando se hace el cambio de variable, tenemos que regresar a una integral muy sencilla, que es la que les estoy marcando aquí. Es una función en términos de u y va a estar el diferencial de u. Porque antes, si se fijan, aquí todo era en x. Aquí el diferencial les dice cuál es la variable que están integrando. Es la x. Cuando hacen el cambio de variable, que va a ser la u, ahora todo les debe de aparecer en términos del diferencial de u. Ok, entonces, ¿cómo se hace este paso de la izquierda a la derecha? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a definir una función u. A ver. La función u va a ser la variable, la nueva variable que va a tomar una parte de la integral a la que le estamos llamando la función g. ¿Cómo obtenemos el diferencial? Eso lo vimos en una clase. Si yo quiero obtener el diferencial de u, que es este, de u, a la función de la derecha la voy a derivar y le voy a agregar un diferencial en x. Esos son los pasos que seguíamos para obtener un diferencial. Esta es una manera. La otra manera se las escribí acá. Aquí dice, si yo a la función u la derivo, ¿qué es esto? La derivo, entonces aquí voy a escribirlo como la derivada de u con respecto de x, es lo mismo que la g'. Entonces ya cuando hago esos cambios de variables, mi integral, voy acá, mi integral con la que ya hice el cambio de variable, acá la tengo abajo, ya va a estar en forma de una integral directa. De eso se trata, que este método tienes una integral muy compleja, haces un cambio de variable y se te reduce a una integral que ya la buscas en las tablas de integración. Eso es lo que significa aquí f de u por diferencial de u. Entonces, ya que lo buscas en las tablas de integración, te va a dar una nueva función f mayúscula, pero en términos de la u. Entonces, el último paso es regresarnos a nuestra función original, que es la x. Esta, digamos, es la teoría, ¿no? Entonces, en los ejemplos vamos a ir viendo cómo definimos la u, que es esta, cómo calculamos su diferencial, cómo obtenemos la nueva integral y cómo regresamos a la variable original. Entonces, esos serían los pasos que vamos a seguir.
esta es la teoría, entonces vamos ahorita a resolver una integral. Ok, vamos a escribirla. Entonces vamos a poner ejemplos. Entonces, si yo tengo una integral, por ejemplo, e a la 2x por dx. Entonces, ¿alguien tiene una duda? Es que se activó un micrófono. Ok, No, si se fijan esta integral, ¿perdón? no, digo que se lo activé yo, pero fue sin querer. Ah, ok. No hay cuidado. Bueno, entonces tenemos una integral de una exponencial. ¿Qué es lo que tenemos en nuestras tablas? En nuestras tablas de integrales tenemos una integral que dice e a la u por du. Entonces sí es importante que cuando tengamos las clases tengan a la mano sus integrales, ¿no? Sus tablas de integrales y de derivadas. Entonces, esta integral sí la tenemos definida y viene el resultado que es e al más la constante de integración. Entonces, ¿qué me conviene si yo quiero utilizar esta fórmula de integración? Entonces, llamarle a la u a lo que está en la exponencial, que es esta parte. ¿Sí? Bueno, entonces, mi u, el cambio de variable, es u igual a 2x. Voy a calcularle su diferencial o su derivada, como lo quieran plantear. Si lo calculo como derivadas, pondría derivada de u con respecto de x. Y esto, ¿cuál es la derivada de 2x? Pues acuérdense que la derivada de x es 1, que se va a multiplicar por el 2, y entonces el resultado nada más es 2. De aquí, ustedes pueden escribirlo en forma de diferenciales, pasando uno de los diferenciales al otro lado, multiplicando. Entonces yo lo puedo escribir como du es igual a 2 por dx. Pero lo que me interesa es el dx. Aquí está. El dx es el que necesito. Entonces hay que despejarlo de lo que llevamos. ¿Cómo despejo el dx? Pues paso el 2, lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar que dx es du entre 2. Y eso es lo que vamos a sustituir en nuestra integral original. Ok, entonces mi integral, a ver, ¿cómo le voy a quitarlo de la integral? Entonces, si vamos aquí, la integral me va a quedar e, el 2x le llamé u, aquí está. Entonces voy a escribir e a la u. Y en lugar de dx, voy a escribir lo que obtuve, que fue du entre 2. Entonces vamos a reescribir la integral. Me sobró un 2 que está ahí dividiendo. Entonces va a salir de la integral en forma de fracción, porque está dividiendo. Entonces me va a salir en la forma de 1/2 integral de e a la u por du. ¿Sí? Entonces, este resultado ya llegué a la forma de integral directa. Entonces, ya de mi tabla de integrales, el resultado que me da es, el 1/2 sigue apareciendo ahí,
Entonces, dice que la integral, ya se las había escrito, es e a la u más c. Ese 1/2 ya se lo aplico a la integral. Entonces me va a quedar 1/2 de e a la u. Recuerden que las constantes multiplicadas entre sí dan lugar a una nueva constante. Entonces, las podemos enumerar. Esta puede ser la constante 1. Y entonces el 1/2 por la constante 1 me va a dar lugar a una nueva constante. Y el último paso es, miren, ya aplicamos la fórmula de integración, ya la resolvimos. El último paso es expresar todo en términos de x, porque nuestra integral original era x, no era u. La u nos ayudó a resolver la integral. Entonces, vamos a escribir 1/2 de e, y en lugar de u, ya escribo el 2x que tenía originalmente. Más, y ya si quieren nada más le ponen la c. Entonces, este ya sería nuestro resultado final. A ver, ¿alguna duda hasta aquí? Yo, profesora, Dígame. la parte que está multiplicando 1/2 por el exponencial y las dos constantes, ¿por qué la multiplicó? A ver, ¿es aquí? Ah, así es. Ok. Bueno, la integral sin el 1/2 es lo que está entre corchetes, ¿verdad? Sí. Si te vas al formulario que se los había escrito, la integral de e a la u por du les daba lo que está en el corchete, e a la u más una constante. Pero el 1/2 afecta a todo. Nada más que cuando multiplico el primer término, me queda 1/2 por e a la u, que es este. Y cuando quiero multiplicar el 1/2 por la constante 1, es como si la constante 1 fuera un 1, ¿sí? Entonces, 1 por 1/2, pues me queda 1/2, que sigue siendo una constante que no me afecta. Entonces, simplemente le llamé una nueva constante C2. Esta. En C2, o sea, C2 viene siendo como 1/2 de C1. Las dos son constantes. Entonces, de nada me sirve tener 2 por 3 si puedo escribir 6. Ok. Entonces, es una constante cualquiera. Acuérdense que para verificar si la integral que resolvimos es correcta, la derivamos. Entonces, no importa cómo sea la constante que me salió, se va a eliminar al momento de derivarla. Ok. Está muy bien, maestro. Entonces, por eso les digo, al final, ya cuando terminen de resolver todo, simplemente agregan la constante C, que viene siendo alguna combinación de constantes anteriores. Entonces, ya no me importa si es la C1, si es la